Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta velada. El tema de la deuda en Argentina no solo no pasó, sino que está presente y va a seguir estando, esa es la peor noticia, por los próximos 40, 50 años de nuestra vida política y económica, social y personal. La mía no, porque a esa altura no, pero bueno, son muchos años. La verdad es que recién también el compañero decía que la deuda es un gran condicionante para el desarrollo de nuestro país, y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros como militantes es vincular lo que tiene que ver con la deuda con nuestra vida cotidiana. Y me pasó de pensar en esta preocupación porque allá por los años 90, cuando imperaba un neoliberalismo galopante y donde nos endeudábamos para sostener una ficción que era esa dolarización del 1 a 1, fui a dar una charla a un centro cultural en un barrio bastante humilde de Tigre, y me dijeron, pero señora, usted está hablando, o señorita en aquel momento, está hablando de la deuda, pero sin embargo acá no tenemos trabajo. ¿Qué nos importa a nosotros la deuda si no tenemos trabajo? Y la verdad es que, claro, a uno le parece, como, no sé, en mi caso como economista, que está claro para todos que la falta de trabajo tiene que ver con que estamos pagando la deuda, y estábamos pagando en ese momento y la seguimos pagando y la seguiremos pagando, pero no a toda la gente le hace esa vinculación tan fácil y claramente. Por eso el primer punto que quiero dejar en claro es que si hablamos de la deuda externa, de la deuda en moneda extranjera, de la deuda del sector público, si hablamos de eso, estamos hablando de la vinculación que existe entre esa deuda, la inflación, por ejemplo, entre esa deuda y la falta de bienestar que tenemos en nuestro país para las grandes mayorías, de esa deuda y la falta de un empleo en blanco, digno para toda la población, sino que ese trabajo muchas veces es un trabajo que tiene menos derechos que otros sectores que están más organizados, y esa informalidad del trabajo tiene que ver o es consecuencia de la deuda externa. ¿Por qué? Porque cuando estamos endeudados, como estamos nosotros, hasta la coronilla y más alto, los dólares que tenemos no los podemos usar para crecer, para producir, para avanzar como sociedad y como país. Los tenemos que usar para pagar la deuda externa. Bueno, y acá vienen dos cuestiones. Ustedes me pueden decir muy claramente, bueno, ¿para qué pagamos la deuda? ¿No sería mejor no pagarla directamente? Y total, la tomaron otros. En este caso, el macrismo fue un gran tomador de deuda externa. Primero se endeudó emitiendo bonos incluso hasta 100 años con el sector privado, y cuando eso no alcanzó, cuando los acreedores privados le dijeron ya no te prestamos más porque desconfiamos de ustedes y no creemos que nos puedan pagar, ¿qué hizo Macri? Fue al Fondo Monetario Internacional, que es otro acreedor privilegiado, otro acreedor más, pero en este caso privilegiado. O sea que tenemos la dificultad de que estamos endeudados no solo en cantidad hasta la coronilla y un poco más, sino que además tenemos una deuda muy muy alta con el sector privado internacional y con el Fondo Monetario Internacional. Esta situación de endeudamiento hace que los dólares que tenemos en nuestro país se utilicen para pagar esa deuda, a pesar de que teóricamente el gobierno ha mencionado que se ha pagado muy poca deuda. Puede ser, no se ha pagado tanto, pero se ha pagado. Pero además, acá tenemos que mencionar lo siguiente, y se abren dos temas que para mí son absolutamente importantes. Uno es la falta de dólares y otro es el tema que tiene que ver con por qué no dejamos de pagar la deuda, que es lo que mencionaba antes.
Si Argentina deja de pagar su deuda, y en este caso estamos hablando específicamente de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué? Porque la otra está estructurada para más adelante y ahora, en este momento, hoy, no es un problema. Un país que no le paga al Fondo Monetario Internacional tiene consecuencias graves. Se sale del organismo, no enseguida, pero al año, a los 2 años, se transforma como en un paria del sistema económico internacional. Quizá está bueno hacerlo y decir somos un paria, nos desconectamos. Es más, hay economistas que proponen eso, es decir, desconectémonos del sistema financiero internacional. ¿Para qué nos sirve estar en el fondo y que nos aprieten cada 2 por 3? Pero acá empieza un problema político. Esto tiene consecuencias y la sociedad argentina se bancaría las consecuencias de no pagar la deuda externa en una decisión unilateral del país. Por ejemplo, ustedes saben que todo lo que es financiero está cruzado. O sea, si no le pagamos al Fondo Monetario Internacional, no podemos tener el swap de monedas con China. O sea, los chinos no nos podrían prestar plata. No tendríamos posibilidades de tener ningún tipo de préstamo ni del Banco Interamericano, de todos los bancos financieros internacionales. No se los voy a nombrar para no mezclarle, pero de ninguno. O sea que la cantidad de obras y de programas del sector público que están hoy vigentes se cortarían porque no podríamos tener esos fondos, se cortan automáticamente. No tendríamos acceso a las líneas comerciales, es decir, nuestro país, cuando compra al exterior los productos que importa, muchas veces es financiado por bancos comerciales del extranjero que hacen que nuestros importadores no tengan que pagar al contado. Tendríamos que pagar al contado todo lo que importamos. ¿De dónde sacaríamos los dólares? No se sabe, no se sabría muy bien. Pero a lo que voy es que tendríamos consecuencias en la vida cotidiana que yo me pregunto y se los pregunto, si la sociedad argentina está preparada para vivir y bancar esas consecuencias. O es necesario primero generar un tipo de concientización mucho más alta y más profunda para poder bancarse las consecuencias de esto. Tengo el recuerdo de cuando se declaró el default de la deuda privada, no con el fondo, de la deuda privada. Muchos argentinos decían, bueno, ahora no podemos ir a Cancún, no hay dólares para ir a ningún lado. Y yo decía, qué nivel de conciencia que tiene esta gente, ¿no? Se queja de que no puede ir a Cancún. Claro, se había declarado el default, no teníamos ni nada, éramos unos parias financieros no tan grandes como... Y la gente se quejaba de eso. ¿Se imaginan? Si no le pagamos al fondo y faltan cosas esenciales porque no la podemos importar, porque no tenemos líneas comerciales, ¿qué puede decir gran parte de nuestra sociedad y en qué podría terminar esa situación? Es para analizarlo, lo dejo como un signo de interrogación y no lo tengo claro. No lo tengo definido, no lo tengo claro, no sé porque es un tema absolutamente profundo. Y el otro es el tema de dónde están los dólares. Ustedes saben, todos saben, porque leen los diarios, porque escuchan la radio, porque lo ven en los medios, que no hay dólares en la Argentina. ¿Y para qué necesitamos los dólares? Solamente para pagar la deuda externa, pareciera que es para eso. ¿Qué genera los dólares en nuestro país? Una sola cosa, las exportaciones. Con eso tenemos que pagar las importaciones para que funcione el aparato productivo, las industrias, las empresas, haya empleo, si no, no habría trabajo, industria, por lo menos en las industrias y en muchos comercios tampoco, y por lo tanto los dólares que resultan de ese saldo que queda entre lo que vendemos al mundo y compramos al mundo, que es el saldo del comercio exterior, esos son los dólares que tenemos disponibles en la Argentina, y son un montón. Si los utilizáramos bien, podríamos estar en una situación económica mucho más floreciente de la que estamos hoy. Pero ese es otro tema. Yo lo que les quiero decir es que esos dólares que hoy se generan no alcanzan para pagar todo lo que hay que pagar, no alcanza para pagar la deuda y por lo tanto todos los acreedores y los especuladores se vienen contra la Argentina. El Banco Central no acumuló reservas, por lo tanto no tiene cómo hacer frente a esas arremetidas y presiones devaluatorias
Y por lo tanto, ¿qué pasa? Aumentan los precios. ¿Ven? Acá está. Como la deuda genera falta de dólares, la falta de dólares genera expectativas devaluatorias y eso genera aumento de precios. Ustedes van y aumenta la leche y y aumenta el yogur y aumenta el aceite y no piensan, uy, qué desgraciado el Fondo Monetario Internacional. Pero saben que hay una relación y la relación es esta, que los dólares se usan para pagar la deuda. Si la plata que tenemos la mandamos afuera solamente, realmente es imposible crecer, cuidar lo nuestro, tener una posibilidad de que la economía se vaya normalizando y vaya bajando la inflación. A mi juicio, si bien yo soy de las que digo que me entra la duda de qué pasa si no le pagamos al Fondo Monetario Internacional y dejamos caer esa deuda, me entra esa duda que les comenté. Tengo la absoluta certeza de que si cuidáramos mejor los dólares que tenemos, no tendríamos ningún inconveniente en la Argentina, porque tenemos muchos dólares, pero acá tenemos una clase parasitaria, que son los dueños de las grandes empresas, los que aumentan los precios, los grandes sectores económicos, el establishment, que cuando recibe toda esa cantidad de dinero, tiene esos dólares en su poder y los fuga al exterior además. O sea, acá hay un mecanismo que es endeudamiento en el exterior, en moneda extranjera que nosotros no tenemos ni fabricamos, y salida de esa moneda al exterior en manos de los grandes grupos económicos, fundamentalmente grandes empresas, las eléctricas por ejemplo, y los dueños además particulares de esas empresas se encuentran, según informó el Banco Central, entre los principales fugadores. Este circuito de endeudamiento y fuga es el que no va a dejar nunca crecer a la Argentina. Si esto no se soluciona, Argentina no va a tener nunca solución. Una posibilidad de terminar con todo este circuito, bueno, una es la desconexión del sistema mundo, como dicen algunos teóricos de la economía, para cortar todos los lazos y que la economía crezca, acumule, y esa acumulación usarla para que la gente viva mejor y después volvemos al sistema mundo, pero para eso hay que tener poder político, para eso hay que tener que la gente se lo banque. No sé, Cuba, por ejemplo. Cuba se aisló del mundo, ahora se bancó de todo, se bancó, bueno, todos sabemos lo que se bancó Cuba en estos tantos años de su revolución, y su situación económica sigue siendo precaria, no es una situación floreciente, digamos. Venezuela se ha bancado una serie de cuestiones con hiperinflación, con faltante de papel higiénico, hasta cosas súper esenciales, pero el nivel de conciencia y de debate que hay en esa sociedad es bastante, y no cayó el gobierno, a eso voy, es bastante distinto del que hay en la nuestra. Argentina tiene otra composición social y otra conciencia política que no sé, es mi duda, si llega a poder ser tan alta como para sostener las consecuencias de lo que podría pasar ante una declaración de este tipo, una decisión de este tipo. Entiendo que la deuda en la Argentina no es un problema de este tiempo, casi con la misma constitución de nuestro país como nación, la deuda comenzó a ser un grano en el zapato. Los intereses de nuestras clases dominantes o clases poderosas siempre estuvieron vinculados al exterior, siempre hicieron negocios vinculados al exterior y generaron condiciones de endeudamiento que luego tardamos años en pagar. De hecho, el préstamo de la Baring Brothers, que fue allá en el siglo XIX, se terminó de pagar casi 100 años después. Así que me parece que tenemos una gran experiencia nosotros en deuda, siempre terminamos pagando más de lo que esa deuda nos ha traído como beneficio. La deuda que se ha tomado no ha servido para acrecentar el aparato productivo de la Argentina, para hacer más escuelas, para generar más obras de infraestructura para nuestra gente. Al contrario, la deuda ha sido, como dije antes, para que se la apropien esos sectores, se la lleven afuera, la hagan de ellos, pero que nosotros tengamos que pagar con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo y con nuestro aporte todo lo que hoy estamos pagando y seguiremos pagando. Quiero decirles además que hoy esta fuga de capitales
consiste en que hay fuera del sistema financiero legal aproximadamente 300.000 millones de dólares, que es como prácticamente otro Producto Bruto Interno, por ahí un poco menos, pero es prácticamente otro Producto Bruto Interno. Si esa plata no se hubiera fugado y hoy tuviéramos esos fondos involucrados en la producción de la Argentina, cada uno de nosotros cobraría casi el doble de jubilación, de salario, de plan. ¿Por qué? Porque quizás habría más empleo, porque esos recursos enormes estarían puestos a disposición de la inversión, del consumo, de la fabricación y la industrialización de las distintas materias primas. Al estar retraídos, sacados de nuestro país, no los tenemos disponibles, y entonces eso genera un empobrecimiento colectivo que se traduce en estos bajos niveles de vida que tenemos en la Argentina y de mucho sufrimiento para los sectores más vulnerables. Entonces es importantísimo que tengamos claro que a cada proyecto político endeudador, trae aparejado al mismo tiempo sus propios socios para que se fugue la plata y su sacrificio mayor para nuestra gente. Entonces entiendo que está muy claro ya que los proyectos que ha habido en la Argentina, porque acá, para no irnos tan lejos, en épocas recientes, la dictadura de los años 70 esa dictadura cívico-militar eclesiástica fue la que trajo en la historia moderna económica argentina el aumento de la deuda exponencial. Después el gobierno de Carlos Menem y Cavallo en los 90 con la convertibilidad y el 1 a 1, y la última experiencia que ha sido la del macrismo. Felizmente, ni una dictadura sangrienta, ni un modelo neoliberal, ni un gobierno como el de Macri, tremendo, represivo además, pudieron imponer definitivamente su modelo. La resistencia y la lucha de nuestro pueblo organizado en organizaciones sociales, en los sindicatos, poquito, pero bueno, algo hicieron, y la gente que ha salido a defender sus derechos, han hecho que estas experiencias hayan terminado, en general, echados por la gente, ¿no? La convertibilidad fue el estallido del 2001, la dictadura fue echada por la gente. No digo que hubo revoluciones, no, pero sí movilización social de rechazo a estas políticas, que siempre terminan con lo mismo. Entonces, me parece que una de las cosas que tenemos nosotros que estar siempre atentos es que los proyectos endeudadores siempre traen consecuencias absolutamente negativas para nuestra vida. Ahora no puede venir un proyecto endeudador. ¿Por qué? Porque estamos tan endeudados que aunque queramos endeudarnos, nadie nos prestaría. Es como si en la casa de ustedes ganan, no sé, 200.000 pesos, deben 500.000, ¿quién les va a prestar? Si no pueden pagar los 500.000 que deben con los 200 que ganan, nadie. Estamos igual como país, el mundo lo sabe, nadie nos presta un mango. Entonces, hoy por hoy no corremos ese peligro, pero sí corremos el peligro, y esto es para ir cerrando, lo último que quiero terminar de decir, es que la deuda limita la soberanía de un país, y que un país endeudado como el nuestro, con una fragilidad financiera tan grande, es presa fácil de que sus mejores recursos naturales, sus mejores activos patrimoniales sean entregados a precio vil a esos acreedores o a nuevos acreedores. Y eso ya pasó, no lo estoy inventando. En los años 90, que no hace más que, no sé cuánto pasaron, 40, 30 años, no hace tanto, el gobierno necesitaba dólares para financiar la fuga, para seguir y se endeudaba. ¿Y con qué pagaba esa deuda? Con las empresas públicas que teníamos en la Argentina. Esas empresas públicas que fueron el resultado de la acumulación
en manos del Estado de todo el ahorro y el esfuerzo que habíamos hecho todos los argentinos. Ese patrimonio, ese activo público expresaba eso, un esfuerzo, un ahorro, una acumulación del Estado que era fuerte en eso. Y así nos quedamos sin barcos que hagan nuestro transporte de granos y de demás mercaderías, así nos quedamos sin las empresas de gas, sin las empresas de luz, así nos quedamos sin YPF, sin aerolíneas, sin la empresa de agua, con todas las barbaridades que significó esto, sin los ferrocarriles, que todavía lo estamos penando. Ahora, en el mientras tanto, por la tele nos decían, hay que decir que sí, y un periodista que se llamaba Neustadt, que vendría a ser como, no sé, como la nata de ahora, llamaba a que la gente vaya a la Plaza de Mayo para que diga sí a las privatizaciones, y todos los que luchábamos por el no, porque no, nosotros lo que fuimos consecuentes es que nos opusimos a todas las privatizaciones, no empezamos a mirar si una empresa ganaba, otra perdía, el concepto estaba mal. Entonces, a cambio de ese endeudamiento, dimos lo mejor que teníamos. Ahora, ¿qué tenemos? Que el mundo quiere energía, petróleo, vaca muerta. Tenemos la buena suerte de ser un país que tiene tantísimos recursos, que podríamos vivir millonarios todos, porque realmente vaca muerta no es que hay petróleo y gas para los próximos 15 años, no. Se va a acabar el uso del gas, el gas y el petróleo, y todavía va a haber petróleo y gas en vaca muerta, va a haber el cambio sustentable que están hoy originando las grandes potencias para el tema de la economía, de la energía renovable, y todavía va a haber gas y petróleo en vaca muerta. Tenemos para muchos años. El mundo empezó a necesitar litio. ¿Quién conocía el litio hace 5 años atrás, 10 años atrás? ¿Quién hablaba del litio? Había unos salares ahí tirados en la puna que parecía que no tenían nada, y sin embargo están llenos de un mineral que es un oro blanco, que subió de precio en el mundo de, no sé, $1.500 la tonelada a 40.000 en 5 años. Que además el litio argentino, el de Chile y el de Bolivia, está mezclado con las rocas. El nuestro está en salares, o sea, con una pala lo agarran y se lo llevan. Y tenemos una ley de minería que no nos deja que nos quedemos con nada, solamente el 3% de regalías para las provincias. Entonces, y les menciono el petróleo, el gas, el litio, les puedo mencionar la pesca, les puedo mencionar las vías navegables para sacar los granos, el agua, las grandes reservas de agua que hay en nuestro país. Entonces, estas épocas de grandes endeudamientos de la Argentina no son casuales, tienen que ver con que podemos llegar a perder lo que tenemos, lo abundante y rico que tenemos para que todos vivamos mejor. Es un problema de soberanía tremenda la deuda en sí, porque afecta además la posible soberanía de todas las demás cuestiones y recursos que tenemos. O sea, tengamos siempre esa conciencia. La soberanía, cuando hay deuda, se encuentra absolutamente debilitada, y es más que nunca necesario organizarnos para defender todos esos recursos que no son nuestros, son también para las generaciones futuras, y en ese sentido tendríamos que hacer mucho para que no pasen un pase de manos que no sabemos cómo, y que mañana nos enteramos de que hubo un acuerdo secreto con no sé quién, que como pasó con Malvinas en el gobierno de Macri, ¿no? Que habían dejado que se explote el petróleo, y bueno, se pudo volver atrás, pero no todo se puede volver atrás, este tipo de acuerdos. Así que mi conclusión es, estamos muy endeudados, es muy difícil, si no hay un gran nivel de conciencia política, decir alegremente, bueno, no paguemos más la deuda, que está buena como consigna política y como organizativa, pero que cuando estás en el gobierno es muy difícil de hacerla, y que vinculemos la deuda con nuestra vida cotidiana, con la falta de trabajo digno, con la falta de precios justos para comprar, con la vida a veces limitada que tenemos que llevar porque no tenemos los recursos necesarios
porque la deuda es eso, nos hace perder la soberanía y hoy esa soberanía está en peligro en todos los recursos que tiene la Argentina. Así que bueno, gracias y le doy la palabra, no sé.